Buenas a todos a este noveno capítulo de Actores Secundarios. Bienvenidos a esta pequeña embajada del underground. Desde el silencio se transforma en ruido y todo aquello que el ser humano oculta parece y aparece ante vuestros ojos. En el programa de hoy tenemos como invitado a Janiel Fonseca, pintor figurativo mexicano y del capitalismo gore. Sin más dilación os dejamos con el presentado de hoy. Buenas, lo primero y lo más importante, me gustaría que te presentaras. Hola. Muchas gracias por la invitación, Samuel. Qué gusto estar en tu canal. Pues bueno, yo soy Janiel Fonseca, soy pintor figurativo, soy originario de México, de una ciudad que está a 1 hora de la Ciudad de México, llamada Toluca. Entonces, digamos que Toluca se caracteriza por ser una ciudad bastante industrial, bastante gris, con muchos problemas sociales, muchos problemas políticos. Digamos que es algo muy similar a equivalente a lo que sería hoy en día Detroit, en Estados Unidos, con problemas bastante similares, problemas incluso de violencia en cuanto a feminicidios. Tuvo hace no muchos años como números bastante altos al respecto. Entonces, creo que el crecer en un contexto no tan, digamos, agradable, culturalmente también está muy relegado como todo el aspecto cultural y artístico. Terminamos siendo muy pocos los artistas que tenemos actividad ahí, o que podemos tener más bien actividad. Entonces creo que también esto ayudó a buscar generar un poco del trabajo, digamos, no tan cómodo, ¿no? Hablando justo, yo lo veo como desde la cloaca. Desde el underground. En hacer en la cloaca. Justo, totalmente underground. Entonces ha detonado eso, y a pesar de que Toluca no es una ciudad justo con un gran auge cultural, creo que los pocos artistas que llega a ver sí son bastante potentes. Entonces no hay cantidad, pero siento que sí hay calidad. ¿La violencia está normalizada en México o casi institucionalizada como algo común? Sí, definitivamente. Yo he notado un patrón bastante extraño que justo ha sido como lo he retomado en parte de mi trabajo. Es esta relación que hay entre el territorio mexicano, históricamente hablando, con la violencia, ¿no? Partiendo desde, por ejemplo, las culturas prehispánicas que había aquí, que eran realmente, más allá de romantizar como estos pueblos prehispánicos como casi seres de luz, en una gran relación estrecha con la naturaleza, pues no, había violencia, un culto al sacrificio. Sí. Eran pueblos que sometían a otros, pedían tributo. Entonces, pues sí, era una cultura bastante violenta y en estrecha relación con la figura de la muerte, ¿no? Después llega justo la colonia con la llegada de los españoles, y se vuelve como otro capítulo más en la relación estrecha con la violencia, un sometimiento de 500 años, bueno, de 400 años, y después vienen como estas primeras etapas del México independiente, y también con mucha inestabilidad política, mucha matanza. Mucho golpe de Estado. Y muchos golpes de Estado. Entonces, hasta llegar al México mucho más contemporáneo, en el que, pues sí, hay un gran auge de la violencia. Esto ha sido desde el año 2006, en el que desde el gobierno federal se declaró una guerra contra el narcotráfico. Creo que fue una estrategia muy mal planeada, porque era una forma de acabar con la violencia a través del garrote. Entonces yo siempre he sido de la idea de que pues, la violencia genera más violencia. ¿Cuál crees que sería la solución? ¿Cuál crees que sería la solución más lógica y madura? Yo apelo tal vez a soluciones a largo plazo. Creo que el acabar con un problema tan complejo como el narcotráfico, en el que se ve muy relacionado el gobierno de Estados Unidos, porque es una realidad. Realmente
el consumo de drogas viene de la población norteamericana. Y por otro lado, hay mucha venta de armas ilegales de parte de Estados Unidos hacia México. Hay tráfico de armas. Entonces, no es solamente un problema de política interna, termina siendo un problema de intervención estadounidense. Entonces, yo lo veo realmente como una solución a muy, muy largo plazo. O sea, estaba analizando tal vez este problema de violencia relacionada con el narcotráfico. Sería un problema que tal vez se pueda comenzar a ver poco a poco las soluciones a unos 50 años, porque de manera inmediata lo veo muy complicado. Y yo se apelo como más hacia el trabajo social, a través de la educación, de la cultura. Creo que se puede ir cambiando como puntos de vista un poco más críticos en las siguientes generaciones, ¿no? Yo siento que son cambios que tal vez no me van a tocar ver a mí, pero definitivamente creo que agitar un avispero pues no es la solución para erradicar la violencia. Entonces digamos que comencé a ver un patrón bastante significativo, justo retomando como estas figuras simbólicas de la violencia, a partir de la figura de la Coatlicue, que es la deidad mexica. Es una deidad que representaba digamos, por un lado, una dicotomía entre una deidad madre, maternal, y por otro lado, una deidad que también representaba la muerte. Entonces era un solo ser que tanto daba vida como daba muerte. Hasta ahí había como cierto equilibrio. Llegan los españoles, implantan el catolicismo, se desecha esta figura, pero siento que no se desecha del todo del subconsciente. Entonces se implanta para sustituirla la figura de la Virgen, ¿no? De la Virgen María, y en específico en México, de la Virgen de Guadalupe. Entonces terminas teniendo un símbolo que solo representa un lado de esta dicotomía, o sea, una deidad maternal, pero seguía subconscientemente presente como esta figura como de muerte. No se desechó de todo, y justo a mediados del siglo XX comienza a surgir como un culto hacia este otro lado oscuro, ¿no? Que es se comenzó a rendir culto a la Santa Muerte, que termina siendo como otra figura de la Virgen. Entonces yo veo como justo entre la Virgen de Guadalupe y el culto a la Santa Muerte esta dicotomía que deviene, bueno, que tiene como su raíz la figura de la Coatlicue. Sí, evoluciona la propia religión uniéndose con la católica. Es algo que se nota mucho en América Latina, que se mezcla el catolicismo con las religiones animistas y chamanísticas del pasado. Sí, totalmente. Entonces termina habiendo ahí como cierta riqueza cultural bastante interesante, ¿no? Porque al final yo sigo viendo que está muy relacionado esta idea de la barbarie, justo viéndolo desde un punto de vista más eurocéntrico, porque se le ve como estos pueblos originarios como bárbaros por tener estas visiones, esta cosmogonía en torno a la muerte. Nunca ha sido como un tema muy pues muy cómodo, ¿no? Visto desde Occidente. Entonces creo que esta gran tradición en relación con la muerte siempre ha estado presente en México, y por lo tanto creo que terminan surgiendo con estas problemáticas sociales, estas formas no solo de culto a la muerte, sino como de un exceso a la muerte, que van ligadas totalmente con el capitalismo. Entonces por eso parto del capitalismo gore, que es un término que acuñado a era lo que te iba a preguntar ahora, ¿qué era ese capitalismo gore? ¿Qué define como ese capitalismo gore? El capitalismo gore es un término de Sayek Valencia, es una investigadora, y bueno, hace referencia a la gestión de administración de la violencia. Ella en específico lo aterriza con la problemática en México. Entonces, digamos, es como que utiliza el cuerpo como mercancía, ya sea como carne de cañón en el narco, migración, prostitución, trata de personas. Entonces, de alguna manera, sistemáticamente se va orillando a la población a entrar en un estado de... se me fue el término. De violencia constante, ¿no?
ajá, de frustración a falta de oportunidades. Entonces, hasta cierto punto, comienzas a ver con ojos no tan alejados el hecho de poder explotar tu propio cuerpo desde la violencia, ¿no? Antes se tenía esta idea de, bueno, si te metes como en el narco, te vas a forrar de dinero, ¿no? Que sí va a generar mucho dinero, cosa que realmente es un mito. O sea, la gente en el campo tiene tan pocas oportunidades que terminan entrando en el narco por un equivalente, no sé, a 150 euros mensuales. Entonces realmente siguen siendo como formas en las que se va presionando al sujeto y terminan siendo como la única vía de salida. Entonces prefieren vender sus cuerpos, de alguna manera ser eh, la mano que... La carnaza. La carnaza totalmente para sobrevivir, ¿no? Entonces, sí es lamentable la... Pero yo creo la que en México hay una cultura muy fuerte de la narcocultura, donde los narcocorridos se han vuelto la nueva Odisea. Ya los jóvenes no quieren ser Ulises, quieren ser el héroe de turno de la narcocorrida. Sí, terminan teniendo esta idealización en México se les conoce como puchones, es un término coloquial al narco, esta idea como de ser el narcotraficante, que tiene como unas camionetas como muy grandes, 4x4, tiene acceso como a las drogas, tiene acceso como a las mujeres, es un ser violento, entonces digamos, sí se termina idealizando en muchas partes del país estas figuras. Yo lo que veo que esta narcocultura, más que juzgarlo como esto no se tiene que consumir, porque yo nunca he sido de la idea de que se tiene que censurar ninguna expresión cultural, yo lo veo más bien como la consecuencia de un contexto histórico. O sea, hay narcocultura porque el contexto está inmerso en un sistema de violencia y de narcotráfico. Es como Entonces, cuando nace en Estados Unidos el gangsta rap. Nace por un contexto social en el que hay una exclusión de ciertos sectores de la sociedad. Sí, totalmente. Entonces, también en ese aspecto he visto como un fenómeno muy interesante haciendo, por ejemplo, entre los narcocorridos y lo que fue el rap y ahora el hip hop como raíces muy similares, ¿no? El rap y el corrido en México, que era música originaria de la polca alemana en el campo, que hablaba como de estos fenómenos en el campo, gente que no tenía acceso como a grandes recursos, pero hablaban de su día a día, ¿no? De ciertas injusticias, de la misma manera que inicia el rap en Estados Unidos, y como poco a poco se ha ido como capitalizando. Entonces ahora el rap, la idea de un rapero o de alguien que hace hip hop es este hombre que sí viene de barrio, pero ahora tiene como está en un estrato de poder, ¿no? Tiene acceso al dinero, tiene acceso a mujeres, tiene acceso a drogas y lo cosifica, ¿no? Cuando eso Y de no la es el misma hip manera, hop. Porque yo te pongo un ejemplo, yo totalmente. soy rapero y el hip hop realmente es esa crítica a la sociedad y mostrar no la violencia como algo que hay que asaltar, sino como algo que hay que solucionar. Somos Que periodistas de hay que la realidad. combatir totalmente. Entonces, ¿cómo hay esta transición a partir de capitalizarlo y se va enajenando al sujeto de alguna manera que en los corridos y ahora en los narcocorridos, de partir de las injusticias en el campo, ahora es como hacer una exaltación del poder que se tiene, ¿no? Entonces, son fenómenos como muy similares, porque incluso siento que la vestimenta termina siendo excesivamente similar, ¿no? La idea de tener como un chingo de oro, tanto en el que hace hip hop y está como en el estrellato, como en el que está en el narcocorrido, y entonces pierde muchas veces como este lado crítico, lamentablemente, al alejarse justo de la problemática social y de las raíces bajas de las que proviene, sí, termina siendo, dejando de ser crítico. Pero yo creo que Banal. es el bajo nivel cultural que hay lo que lleva a esa exaltación del dinero. Al no tener un alto nivel cultural y no tener otro tipo de propiedad, más que lo que se lleva encima. Porque aquel que tiene como propiedad el intelecto no necesita tanta riqueza. Sí, hasta cierto punto sí, se entiende de ese lado que has crecido como en la carencia y falta de acceso como a la cultura, a la educación y tampoco es como un hecho, ¿no? O sea, puedes tener como doctorados y maestrías
y tener también una mente bastante manal, ¿no? Una forma de pensamiento bastante chata. Pero sí, se entiende como de repente tienes acceso como a estos medios de producción, tienes acceso como a las riquezas, entonces mucha gente pues desea como abrazarlo, ¿no? Es como, ok, nací con carencias y ahorita que tengo las posibilidades, pues me voy a aferrar a esto. Y es lamentable porque ya se llega al límite de cueste lo que cueste, ¿no? Ya se cosifica el cuerpo, se cosifica al otro y se llega a niveles como brutales como lo que es en el capitalismo gore, que viene de la mano no solamente de la población, obviamente hay una gran relación con el Estado, ¿no? Con el gobierno. El gobierno, por ejemplo, en México, termina siendo, tiene una relación muy estrecha con el narco, entonces sí se les podría nombrar como un narcoestado hasta cierto punto. Y yendo hacia tu arte, ¿de dónde nace esa pasión por el arte? ¿De ver que hay una falta de arte o de dónde nace esa pasión? Pues creo que realmente al inicio sí termina siendo como un poco básico. Digamos, mis inicios tal cual van desde que yo era muy pequeño, siempre de niño me gustaba mucho dibujar, pero nunca vi como esto de dedicarme al arte como algo tan en serio, ¿no? De hecho estaba como muy alejado de tal cual las artes. De niño me dedicaba más bien a hacer dibujos de caricaturas que yo veía y no pasaba de ahí. Después, digamos que a los 19 años tengo como mi primera crisis existencial, mi primera gran depresión. Pierdo muchos amigos, me salgo de la universidad porque estaba estudiando diseño industrial, porque al final tenía que ver todavía como con el dibujo y lo veía como un poco más seguro en cuanto a lo económico. También mi forma de pensamiento era mucho más normalizada. Hasta cierto punto llega esta primera crisis, y hasta cierto punto pierdo todo, y siempre había estado ahí como una idea de estudiar artes, pero tenía miedo desde lo económico, entonces dije, bueno, he perdido todo, pues lo voy a intentar en las artes. Entonces comencé poco a poco a estudiar, a documentarme, y creo que me vi mucho más identificado con las artes, ¿no? Porque en la escuela o en la universidad, eh, siempre me sentí como el ente raro, ¿no? El que no es normal. Entonces justo al aproximarme un poco más no solamente a las artes, sino en general a las humanidades, a literatura, a psicología, eh, pues le di como mucho más sentido a mi existencia hasta cierto punto, aunque no lo he encontrado al día de hoy, ¿no? Sí, siempre está como ese hueco existencial, pero Era por lo lo que menos decía Albert ahora. Camus. Yo creo que la existencia es tan absurda que la misma absurdidad hay que abrazarla. Totalmente. Es partir más bien de este nihilismo positivo, ¿no? No hay sentido alguno en la vida. Entonces, pues sí, creo que mal o bien, las, pues sí, mi carácter sí tiende mucho como a la depresión. Entonces, sí ha ayudado bastante el encontrar cierto refugio en las artes, ¿no? Me ayudan a conocerme a mí mismo, me ayudan a comprender mucho mejor el contexto en el que me estoy movilizando. Y bueno, creo que en general el poder entender más en dónde estoy parado me hace sentir un poco más de seguridad. Entonces, pues de alguna manera de ahí parte de la depresión. Es que el alquimista, la poesía te lleva a convertirte en un alquimista de los sentimientos, al fin y al cabo. Manejas las emociones a través de tu propia obra, convirtiéndote en un dios dentro de un papel o un lienzo. Sí, totalmente. Al final, pues transmutamos como ciertas experiencias, cier- eh, cierto momento histórico a, a productos culturales hasta cierto punto. Entonces, no sé, sí creo que termina siendo, pues partiendo desde el egoísmo, sí un beneficio personal, pero también un beneficio Social. a tu contexto. Ajá, totalmente de acuerdo. Y pues bueno, hoy en día me sería muy difícil porque obviamente no es tampoco idealizar el arte. Entiendo que hay mucho arte que tiende como estéticas como mucho más burguesas, mucho más cómodas, poco Pero tú has críticas. retado, tú has hecho al estilo Luis Buñuel, que es retar el arte, es decir, vamos a provocar un Sí, poquito. totalmente.
yo me sentiría muy incómodo en terminar solamente pintando para la burguesía, ¿no? Y es irónico porque, pues, siendo realistas, el mercado del arte es un mercado que está destinado hacia la burguesía. Muy poca gente, o por lo menos en América Latina, de clase media o clase baja puede tener acceso a comprar arte, ¿no? Entonces, pues sí, mucho de lo que yo hago que terminan teniendo puntos de vista muy críticos, justamente contra la burguesía, lo terminan consumiendo la misma burguesía. Entonces, no sé, ahí hay como un juego un poco extraño porque no quiero ser como tampoco el mono cilindrero que entretiene al burgués. Me veo un poco más cómodo en esta figura de poder ser el bufón que le da el pastelazo al rey, ¿no? A la... Siempre he pensado que es a la función del poeta. Decía Facundo Cabral que si he cantado ante zampudos señores fue para explicarle las razones del pobrerío. Sí, sí, totalmente. Entonces, pues sí. Ganar dinero del sistema haciendo música contra el sistema, lo decía un cantante español. Sí, hacer crítica institucional desde la misma institución, definitivamente. Y digamos, más lo bien siempre me he mantenido al margen, ¿no? Siempre me he considerado como un outsider en el arte y la cultura, porque sí, afortunadamente puedo vivir de esto, pero he tratado de que mis temas de interés o los puntos de vista críticos que trato de aterrizarlos en mi trabajo nunca se pierdan, ¿no? Entonces trato de moverme como en ambos mundos, como en los mundos institucionales, en museos, en exposiciones oficiales y al mismo tiempo como en espacios alternativos y emergentes, ¿no? Porque bueno, este es mi ideal. Creo que el arte y la cultura tiene que ser totalmente de acceso público, ¿no? Entonces, en mi utopía, yo creo que hasta cierto punto el artista no tendría que ser consumido tal cual por la burguesía de manera privada. Yo creo que el Estado tendrá que, digamos, fungir hasta cierto punto como mecenas, en un estado ideal, obviamente, para que la obra de los artistas pertenezcan a colecciones públicas y puedan estarse moviendo de manera continua en la población y no terminen en la sala de una persona de clase alta, o incluso me ha tocado, y eso también me da mucha tristeza, terminan en bodegas, ¿no? Esperando a que los precios suban. Por lo mismo trato de que cada una de las piezas que hago, antes de venderlas, se exponga por lo menos una vez, ¿no? Si es posible mucho más, pero sí, para mí el arte tiene que ser, bueno, por lo menos lo que yo hago, mi pintura sí, siempre tiene que ser público. La poesía, el cine, la fotografía, la pintura, es un arma cargada de futuro, al fin y al cabo. Es la única forma con la que se puede cambiar el mundo. ¿Y cuáles han sido tus referentes pictóricos y cinematográficos que te han inspirado a tu arte? Justo, qué bueno que lo sacas al tema. Creo que me he visto mucho más influenciado por el cine que por la pintura. Sí tengo, obviamente, sí tengo mis referentes pictóricos. Por ejemplo, a quien admiro mucho es Arturo Rivera, es un pintor mexicano. Murió hace como 3, 4 años. No es muralista. ¿No? Él es totalmente muy distinto como esta idea que hay justo de la pintura mexicana, muy realizada el muralismo. Él es más bien como de los 80, 90, 2000. Y digamos que su trabajo sí es como bastante oscuro, ¿no? Él trataba de pintar como la estética de la celda. Como Caravaggio. Entonces, un poco sí, pero digamos que un poco más pesado. No sé si conozcas el trabajo de Joel Peter Witkin, el fotógrafo. Algo he escuchado. Digamos que Witkin trabaja mucho con estas ideas de lo freak, ¿no? Como con enanos, ahí está, con los malformados, la gente, las mujeres barbudas, el mundo este del sí, justo. Entonces, digamos que Arturo Rivera sería como un equivalente más o menos, pero en la pintura. Entonces, Arturo Rivera sí marcó en México, yo creo que unas 3 generaciones, apenas, te digo, murió, ya era algo grande. Entonces, digamos que Arturo fue como mi principal referente. De hecho, mi primer contacto con la pintura de manera mucho más realista, digamos, fue a los 17 años al ver una pintura de Arturo Rivera y yo me dije, verga, tengo que hacer esto, o sea, quiero dedicarme a la pintura. Y digamos, más allá de eso, pues
de manera como más tradicional, Caravaggio, en el barroco, con el claroscuro, y también Francis Bacon. A pesar de que mi trabajo estéticamente es muy distinto a Francis Bacon, Francis Bacon creo que en es la cuanto a... esquizofrenia convertida a pintura, es la pérdida del cerebro. Las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, como decía Alan Gilbert. Totalmente, es dejar de pintar personas, dejar de pintar retratos y rostros y pintar cabezas, ¿no? Pintar cuerpos. Entonces me atrae mucho más como esta visceralidad y esta forma de ver el cuerpo que tiene Francis Bacon. Y digamos, en cuanto a referentes, bueno, también como desde la historia del arte, otro gran referente que tuve fueron dos colectivos que más bien eran entre instalación y performance. Uno se llama Colectivo Semefo, que también estuvo en México en los 90 más o menos. Y de hecho, el término Semefo es el mismo término, es el mismo nombre que tiene aquí en México el Servicio Médico Forense, eso significa Semefo. Entonces, así es como se llama la institución que se encarga en México de ocuparse de los cadáveres, y así se llamaba el colectivo también, CEMEFO, y trabajan igual como con cadáveres, con cuerpos, durante los 90. Y otro colectivo que también influyó mucho se llama, son los accionistas vieneses, el accionismo vienés, que surge en los 60 más o menos en Austria. En la contracultura, y ¿no? eran... Totalmente, los primeros acercamientos a lo que era el performance, al no arte, y entonces a mí me llama mucho la atención justo esta idea de la violencia, ¿no? Y cómo retomado desde las artes, e incluso llegar a plantear si no los actos simbólicos de violencia pueden ser arte, sino que el arte real, o sea, una acción real de violencia podía ser arte. Fue como tema de mi tesis durante la universidad. Entonces tu tesis Pero fue bueno, la violencia en el arte, ¿no? digamos, si podría considerarse la violencia como arte y los procesos, porque sí pasó de alguna manera en el accionismo vienés, pero no es así de gratis, o sea, sí hay como intereses políticos y estéticos hasta cierto punto, ¿no? Entonces sí es como mucho más maquiavélico de lo que uno podría pensar, porque el accionismo vienés en su momento eran considerados como delincuentes. Hubo cierto... Porque digamos que sí pasa, y justo esta es otra pregunta, si el arte debe de ser ético o moral, no. Si tiene un compromiso con eso. Entonces, digamos, los accionistas sobrepasaron ciertos límites de la ética. En los movimientos hubo zoofilia, hubo abuso sexual de menores, hubo violaciones, incluso hubo un suicidio. Entonces, digamos que muchas veces eso no se les puede ver como arte, pero en su momento, en los 60, son vistos como delincuentes. Incluso uno de ellos estuvo mucho tiempo en la cárcel. 20 años después, en los 80, están inaugurando su primera exposición y le está inaugurando el primer ministro de Austria, ¿no? Entonces, ¿cómo pasa de que son delincuentes y 20 años después el primer ministro de Austria son artistas? Ya son instituciones. Entonces, a mí me interesa mucho como estos procesos de institucionalización y estetización de la violencia por los que pasan muchos fenómenos culturales. Entonces, justo en específico con la violencia. El cine mongo me recuerda también mucho a lo que habla, es decir, el mongo cane. Sí, totalmente. Como el cinema mondo que surge en Italia, creo que también es en los 70, ¿no? En los 60 más o menos, que pues ya es ver como ciertas realidades de fenómenos que pasan en el mundo que tal vez hacia ojos de occidentales como nosotros terminan siendo como barbaridades, ¿no? Pero pues simplemente ir más allá de eso, simplemente son fenómenos que pasan y es un pequeño acercamiento a eso, ¿no? A volver a ese modelo tribálico en el que la emoción era algo mucho más primario. Era lo que hablaba Pasolini en su cine, esa vuelta a esa sociedad anterior a la propia sociedad, donde no había un límite moral, y el único límite moral era el propio cuerpo. Totalmente. O que se establecen ciertas prácticas morales muy distintas, ¿no? A lo que puede ser nuestra sociedad, pero sí, definitivamente creo que Mondo Cane retrata muy bien eso.
yo solo he tenido el gusto, creo que solamente son 2 películas de Mondo Cane, ¿no? O no sé si hay una Hay tercera. algunos más que han hecho algunas películas más siguiendo la estética, pero Mondo Cane creo que hay cuatro nomás. Fueron muy pocas. Sí, sí, fue muy pocas. Yo solo he tenido la oportunidad de ver un par y está bastante interesante. De hecho, sí, han sido como también muy detonantes en mi trabajo en los últimos años. Justo por la Filmoteca Maldita fue que tuve acceso a saber lo que era Mondo Cane, ¿no? Y como toda esta corriente de cinema o Yo Mondo. lo conocí también gracias a eh, la Filmoteca Maldita, esa parte del cine. Y y a Soul Woman, no sé si llegaste a conocer la página de Soul Woman. no, o sea, muchos colegas me han hablado de So Woman y por alguna razón, antes de que cerraran, sí, nunca pude tener acceso a So Woman, pero siempre, yo creo que nada más fui consciente contemporáneamente de un año de So Woman, pero todo el mundo hablaba de él y del sitio, pero nunca pude tener un A acercamiento. mí me educó Soul Woman Eh, culturalmente. A mí Soul Woman me educó en el cine es checo, en el increíble. Mondo Can, me educó en todo aquel cine que no existía. Y esas son las virtudes justo de la piratería, ¿no? Es como, es increíble. Entonces, Yo mi primera película la quiero estrenar en YouTube por el hecho de que es que creo que el arte es algo público, es que el arte debería de estar, es como tú dices, debería de haber el gobierno contratar artistas, filósofos, intelectuales, porque es necesario y con el avance de la inteligencia artificial cada día va a ser más necesario los filósofos. ¿Qué opinas de la inteligencia totalmente. artificial? Uy, es un tema bien controversial. Es un tema bien controversial. Yo tengo 2 opiniones, pero la verdad es que me inclino más a verlo como una gran herramienta. Pero también tengo un poco de miedo de idealizar estos aspectos tecnológicos, porque sé que sí lo he hecho, ¿no? El gran avance que ha existido, porque aparte me encanta todos estos debates que han existido últimamente en torno a inteligencias como Midjourney, que generan ChatGPT imágenes. y toda esta. Ajá. Entonces que muchos artistas como se sienten ofendidos, ¿no? Así de, no, ya acabó el arte, ya acabó la pintura, nos van a sustituir. Y es como, pues calmado, ¿no? O sea, si te dedicas a hacer solo bodegones, probablemente sí vas a ser sustituido, o fuiste sustituido desde que se inventó la fotografía. O sea, Tu pintura es que no podría pero hacerle una máquina por el hecho de que lo que tú expresas es únicamente humano, es el subconsciente, y una máquina todavía no tiene ese subconsciente humano. yo creo que al día de hoy no, pero no creo que estemos tan alejados, sinceramente. Y yo no lo vería con malos ojos, yo lo vería más bien como una herramienta. O sea, por ejemplo, tengo un gran amigo mío, que justo también es otro artista de Toluca, es un artista muy joven, tiene 24 años, Hostia, él es pues. pintor, pero Gabriel Ochea, Gabriel Ochea es un pintor que ha comenzado a trabajar con inteligencias artificiales, entonces está trabajando como bajo estas estéticas Hostia, qué interesante. muy como desde estas estéticas muy de las primeras inteligencias artificiales que hubo hace un año, en el que tenías como imágenes mucho más abyectas, ¿no? De cuerpos humanos, o sea, que se vean como un poco extraños sus anatomías. Él la retoma en la pintura y también comienza a generar de manera muy pulida estas inteligencias artificiales, genera imágenes muy interesantes. Al final sigue existiendo como una mente maestra detrás que es él en este aspecto, porque no es como que metas 2 palabras y haga magia No, las no, no. inteligencias artificiales. Hay que aprender a utilizarlas. Entonces yo simplemente lo veo como una herramienta más, como en su momento fue la fotografía, como puede ser incluso Photoshop. O sea, no es que Photoshop mágicamente te solucione todo, tienes que aprender a utilizar la herramienta, a saberla explotar. Entonces, justo yo en las artes lo veo como algo que puede detonar otros lenguajes, que a los pintores creo que nos va a sacar de nuestra zona de confort, y yo creo que no hay nada mejor que pueda pasar. O sea, el hecho de decir, ok, ¿qué voy a hacer que tal vez una inteligencia artificial no pueda hacer? ¿O qué puedo hacer de la mano de la inteligencia artificial, ¿no? Para llevar mi trabajo al siguiente nivel. Pero sí, hasta cierto punto yo tengo ciertas fantasías con que en un punto una inteligencia artificial pueda generar imágenes bajo mi propia estética, ¿no? O sea, que alguien pueda meter, ¿sabes qué? Quiero hacer esto bajo, que pareciera una pintura de Daniel Fonseca. Entonces poder generar como, no solo nuevas imágenes, sino como discursos derivados de lo que yo he investigado. O sea,
no sé, creo que Es muy sería... interesante la para mí inteligencia sería artificial increíble. porque poco a poco se va acercando a lo humano. Es que el debate filosófico, ¿qué es lo humano y qué no humano? Porque el humano, al igual que la inteligencia artificial, va aprendiendo. Totalmente. Yo veo a la tecnología y la inteligencia artificial como una extensión del humanismo. Totalmente. Para mí es lo posthumano. O sea, es como, tal vez la realidad inmediata sería, es como el móvil, el celular, y es una extensión de nuestro ser, ¿no? Es una forma de estar presentes en varios lugares al mismo tiempo, y las inteligencias artificiales es tratar de llevar tal vez nuestra mente, nuestro pensamiento, o incluso fortalecerlo con tareas que tal vez no necesariamente queremos hacer, ¿no? Incluso ChatGPT, yo tiene muy poco que lo comencé a utilizar, yo tendré como unos 2 meses, y ha sido una maravilla. O sea, entonces, lo que he estado haciendo, por ejemplo, es para mis textos curatoriales, sí me dedico a hacer una investigación y todo, pero después busco asesoría de ChatGPT, ya lo tengo armado, entonces lo meto y le digo, oye, ¿sabes qué? ¿Me puedo asesorar este proyecto? Si encuentras algún error, no solamente como de ortografía y de forma, de sintaxis, sino también como en puntos de vista que tal vez pueda estar equivocado. Entonces, O que te pasa termina una siendo increíble porque bibliografía sobre un tema, tú le pones, pásame una sí, bibliografía sobre tal tema, y te la pasa, es que es una revolución. hace muy buenas recomendaciones, entonces realmente es como si tuvieras al lado de un asesor, ¿no? Obviamente hay muchas cosas que pulir, pero para mí es increíble cómo ha crecido, entonces yo lo veo más bien como, no como un sustituto, sino como un tercer brazo robótico, ¿no? Que no va a quitar la funcionalidad a nuestros dos brazos, sino que va a dar otras posibilidades que van a ser mucho mejores, ¿no? Qué mejor que tener 3 brazos y que uno de ellos sea mecánico. Bueno, la primera pregunta que me surge es por qué en el arte mexicano y en la cultura mexicana hay una cercanía con la muerte tan fuerte. Diego Rivera, tú mismo, el Día de Muertos, ¿por qué hay esa cultura hacia el Día de los Muertos y la muerte? Eh, Justo por esto de lo que estabas hablando, y creo que es un acercamiento con dos lados, ¿no? Creo que está el lado como muy folclórico, entre comillas, el lado mucho más social y cómodo en el que se romantiza la muerte. Entonces se pinta la muerte como de colores, en el Día de Muertos, que están como el papel picado, los colores. Son eventos hasta cierto punto muy bellos, la verdad. Pero se romantiza mucho esta relación. Y por el otro lado, creo que está justo este dark side, que te habla realmente de dónde viene esta estrecha relación con la muerte, ¿no? De lo que hablábamos, como esta gran tradición barbárica de la relación con la violencia en México. Entonces, creo que tiene que ver con esta estrecha relación con la muerte, cómo ha estado tan al día en el inconsciente del mexicano y me atrevería a decir que también del latinoamericano. Yo creo que del hispano en Porque, digamos, general. Venimos de sociedades muy estatistas, donde no, donde el cambio no es algo muy común, donde somos muy tradicionales, apegados a la religión, a esa moral claro, católica de la compasión. que es mucho más pasional, ¿no? Y con esta idea como del martirio, el martirio con la carne, porque también estos rituales muy católicos españoles en Semana Santa, que terminan siendo también muy cargados de violencia simbólica y también mucha carne, terminan siendo también muy Muy interesantes. sádico, al fin y al Y, cabo, porque es y, la imagen del Hijo de Dios que se tortura violentamente, porque así lo piden los humanos para expiar los pecados de la carne. Totalmente, y justo creo que me tocó ver mucho de eso en Mondo Cane, y son rituales que es raro verlos como latinoamericano que pasan en España, ¿no? En lo que desde Latinoamérica siempre se tiende a idealizar lo que es Europa. Entonces ver este tipo de rituales todavía como muy densos, muy viscerales, es interesante. Entonces sí, totalmente de acuerdo. Creo que hay una estrecha relación en este lado mucho más carnal entre las naciones hispanoamericanas. Pues bueno, como te decía, como esta estrecha relación que hay como con lo violento, lo visceral, el hecho de siempre haber sido como pueblos
ocupados por otro pueblo, ¿no? O ser subyugados. Si no es el mismo gobierno de aquí, termina siendo Estados Unidos, en su momento con la corona española, pero siempre ha existido como un sometimiento, y digamos, al día de hoy creo que está hecha la relación que a mí me gusta mucho hacer como esta reflexión, ¿no? Entre, puedes estar en algún país de Europa, bueno, de los países occidentalizados de Europa, y ves una bolsa de basura, una bolsa negra en la calle, y pues dices, pues es basura. Aquí en México pasas en la calle y ves una bolsa de basura, y realmente puedes encontrarte una cabeza humana adentro, porque es muy común eso. Es muy común encontrarte un torso, partes de cuerpo. Sí. Totalmente. Creo que también estas primeras impresiones que tuve fue al verme fuera de México, al sentirme distinto. Estuve una temporada en Italia, viviendo en el norte de Italia. Entonces me acuerdo que esto fue hace 10 años. Me acuerdo que durante esa temporada tenían una crisis en Italia de café. Entonces, en ese momento estaba en un bar y me contaban italianos que iban a tener ciertas marchas, ¿no? Iban a salir a protestar porque había una falta de café. Entonces, en ese momento ahí yo generé como este shock cultural, ¿no? Dije, wow, qué alejado estoy de esto. Porque en la misma temporada en México, yo salía a marchar a las calles porque en ese momento todavía era estudiante, porque no nos mataran, ¿no? Porque ha sido como muy tradición, incluso hoy en día, de encontrar como muchos feminicidios, muchos cadáveres. En México, la gente marchaba porque hay, en los puentes peatonales, era hasta cierto punto común en ciertos estados del norte del país, y que colgaban cadáveres, ¿no? O sea, el narco los ejecutaba y colgaba sus cadáveres en puentes peatonales. Entonces, estos sean como, digamos, paisajes no tan comunes, que hasta cierto punto se han naturalizado y normalizado en México. Pero justo al estar fuera de México, al estar fuera de México me di cuenta de, wow, aquí están marchando porque no tienen café, y se me hizo muy tonta su marcha, ¿no? Se me hizo como, ¿por qué vas a salir por café? Pero tiene sentido para ellos. Y para mí es como, wow, yo estoy saliendo porque hay cadáveres, porque hay matanza, porque, pues sí, indirectamente todos tienen una conexión con alguien a quien han ejecutado. No solamente directamente, puede ser como, conozco a alguien que conoce a alguien que lo mataron. Y no fue como... Entonces México vive en una guerra civil constante, ¿no? En una especie de guerra civil contra sí mismo fuerte, de alguna manera, de cadáveres. Totalmente. Entonces, sí llega este terror, porque sí es un terror, el hecho de poder ir en la calle en la madrugada y de repente ver una bolsa de basura. O sea, tal vez sí sea basura, pero sí lo piensas por un instante de, wow, pues aquí sí puede haber una cabeza o una hielera. De repente es muy común que dejen en hieleras cabezas humanas con un narcomensaje, ¿no? Entonces, encontrar este tipo de cosas, e incluso me ha tocado mucho, tengo un perro, entonces a veces lo paso durante la noche, pues encontrar ropa en la calle. O sea, encuentro ropa de niños, de mujeres, de adultos, zapatos, ropa interior. Entonces siempre es como esta duda de dónde viene esta ropa, si llegó ahí como mera basura o si llegó ahí por otro tipo de fenómenos pues violentos. Justo por desapariciones, o también en la ciudad que vivo actualmente, se llama Querétaro, hay mucho flujo de migrantes centroamericanos, y realmente la sociedad queretana es muy clasista con ellos, así los trata muy mal. Es excluyente, ¿no? Con ellos. Entonces también me hace pensar que puede ser como ropa de migrantes centroamericanos, ¿no? O sea, que o los desaparecen o terminan siendo violentados. Es un fenómeno muy raro, pero que está como muy de cerca. Entonces creo que también termina siendo todos estos aspectos como sociales, algo como lo que hace cultura. Y que por lo mismo nos relacionamos tan estrechamente con la muerte, ¿no? O sea, tanto que se le idealiza, se le termina pintando de colores y haciendo algo muy bello, pero pues yo creo que termina escondiendo algo como pues bien oscuro, ¿no? Porque no termina siendo como una... Totalmente. No termina siendo como la relación con la muerte, una muerte natural, ¿no? Al final todos vamos a morir. Termina siendo una relación con la muerte violenta.
Como que algún día tú puedes ser desaparecido. Como decía aquella canción de, no sé si la conoces, de Charly García, que se llama Los dinosaurios. El que está vendiendo el Ah, sí, sí, periódico sí. puede desaparecer, el que está cantando puede desaparecer, cualquiera puede desaparecer en cualquier momento. Sí, 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 es horrible. A mí hace poco, porque lo peor es que, sabes que puede ser desaparecido por la misma policía. A mí hace poco, hace como 2 meses, tuve un acontecimiento aquí. Te digo, la ciudad en la que vivo actualmente, Querétaro, es una ciudad muy católica. O sea, es una ciudad muy conservadora. Es una ciudad con muchos artistas, pero es bastante cerrada en cuanto a pensamientos. Entonces, obviamente, yo entiendo que por el peinado y el color del cabello no me veo como tan normal, pero hace 2 meses estaba paseando a mi perro es un chihuahua de esos 5 kilos, es una cosa muy Qué pequeña, pequeñita. que no puede ser una amenaza para nadie. Eran como la 1 de la tarde, yo le estaba paseando y de repente se paran 4 patrullas al lado, camionetas, y salen de cada una como 5 policías, sin exagerar. Eran como 20 policías, llegan y me rodean entre todos y se me acercan y me dicen, te vamos a revisar por si no traes nada ilegal. Y yo así de, no, no puedes revisar, o sea, porque aparte aquí es común que la policía te implante drogas. Aunque no traigas nada, te van a revisar y de repente y te encontramos esto, 1 kilo de cocaína, Yo he ¿no? Y escuchado es las letras como, de Molotov mucho, de que la policía huele, es común que introduzca drogas en los bolsos y demás. sí, totalmente. Entonces ahí es cuando te llega el miedo, ¿no? Vas desde un miedo a que te implanten drogas, un miedo a que te desaparezcan, o sea, que te lleven y jamás vuelvas a ver nadie de ti, ¿no? O que te culpen de algún delito. Entonces, y obviamente termina siendo como intimidante que de repente 20 policías se te vayan acercando poco a poco y te vayan rodeando. Entonces, yo tenía mucho miedo y apelé como a internet, ¿no? O sea, yo agarré y saqué, les dije, ok, sí me van a revisar, pero voy a documentar todo en vivo a través de redes sociales. Entonces, en cuanto saco mi celular, pues se alejaron, ¿no? Me dijeron que hasta ahí y se fueron. Y entonces, sí, sí es un poco feo el saber que la policía, que termina siendo como este brazo armado del Estado, y más allá de eso, termina siendo parte esencial de De un quienes terrorismo total. participan en la desaparición de personas. Uh-huh. Sí, totalmente. Termina siendo muy fascista el actuar de la policía en México. Bueno, vamos a repasar un poco tu obra. Vamos a hablar de algunas Va, va, va. de tus proyectos como Vapor de Cleveland. Se ha vuelto uno de mis favoritos porque en España Vapor de Cleveland se llama Lluvia Dorada. Cuando lo leí me hizo bastante gracia porque aquí se le conoce como Lluvia Dorada. Y habla en esta obra de cómo despreciamos los fluidos del cuerpo, de cómo nos enseñan a despreciar lo que hay dentro, ¿no? Yo tengo un poema que digo que los artistas somos como ese niño que toca una mierda con un palo mientras la madre le regaña. Bueno, Justo, justo, justo. ¿cómo define esa serie artística? Vapor de Cleveland, mira, se me hace muy interesante que es un término muy popular en España y que se le llame lluvia dorada. Aquí también existe la lluvia dorada, pero Vapor de Cleveland en México nadie lo conoce. Entonces, también ha sido labor mía como que sea mucho más famoso el término. Mira, por lo que yo pude investigar, Vapor de Cleveland termina siendo un acto que no tiene que ver tanto con la orina, sino con la caca, con la mierda, que se pone de moda en los años 90 en Estados Unidos, en específico en Cleveland, y consiste en el acto de defecar en el pecho de tu pareja durante el acto sexual. Es un acto de defecación que tiene que ser sorpresivo y no consensuado. O sea, tiene la persona que está encima de ti, mientras que estás fornicando de alguna manera, te tiene que cagar encima en tu pecho y tiene que ser sorpresivo. Y se le llama vapor de Cleveland porque como Cleveland es una ciudad fría, pues la mierda sale como calientita y le sale el vaporcito por la diferencia de temperatura. Hostia. Entonces, a mí se me hace un término hermoso porque yo le puedo hablar a cualquier persona de vapor de Cleveland y jamás te va a imaginar como que significa esto, Es ¿no? que es Que muy tiene que ver bonita. con... Vapor de Cleveland. Sí, Parece el inicio de un poema. totalmente, totalmente. Entonces por eso decidí que la serie se llamara Vapor de Cleveland, porque pues obviamente yo no tengo ninguna relación con Cleveland, ¿no? Pero siempre que en las exposiciones era, oye, pero ¿por qué se llama Vapor de Cleveland? Yo quiero que hagan esa pregunta, entonces ya les suelto como todo este
de qué va el vapor de Cleveland. Y mira, se hace más interesante que en España más bien tenga que ver con la lluvia dorada, con la orina, y no tanto con la mierda. Entonces, me gusta cómo esa adaptación que han hecho. No, eso, por ejemplo, no lo sabía. Sí, aquí lo común no es el cagar en el pecho, aquí lo común es la orina. También tendrá por esa faceta del calor, creo que viene. Al ser el clima mediterráneo más distinto al frío de Cleveland. Sí, oye, sí, eso es interesante. O sea, como si la mierda es como mucho más sólida, más como en lo calientito y la orina es más refrescante, hasta cierto punto. No sé, yo he sacado esa reflexión, me ha gustado porque cuando en Vapor de Cleveland habla de algo que yo digo en un poema, que es eso, que el artista postmoderno es un rebelde sin causa que toca una mierda con un palo, como la madre que lo regaña. Totalmente. Y ahora voy con esto. Creo que sí tiene demasiado que ver este poema tuyo. Entonces parto de la idea de la etapa anal que por la que pasan los niños a los 3 años, que es como esta etapa en la que hay una exploración muy plástica con la mierda. Entonces, digamos que en esta etapa es cuando el niño se da cuenta de que de su cuerpo pues salen ciertas sustancias muy plásticas y comienza a jugar con ellas, comienza a explorar con ellas. Y también es en este momento cuando por lo general los niños hacen su primer tributo hacia los padres, simbólicamente hablando. Entonces, yo lo veo como que el bebé ve como una extensión de su propio cuerpo, esa mierda, una extensión de su propio ser, ¿no? Esto soy yo y esto que sale de mi cuerpo también soy yo. Entonces, muchas veces pasa este fenómeno en el que los bebés envuelven su mierda en papel como si fuera un regalo y lo dan como tributo a uno de los padres. En específico lo dan a la madre. Entonces, llega como este primer gran rechazo del ser, ¿no? Porque la madre, por lo general, reacciona de manera como, pues, no muy asertiva. Entonces, lo niega, ¿no? Dice, no, guácala. La lectura del niño es, ok, tú me estás rechazando esto que soy yo, te estoy ofreciendo esto soy yo, y tú me dices que está mal. Entonces, se me hace muy interesante como este gran rechazo que hay no solamente al ser, sino a la misma mierda. Y bueno, históricamente, creo que la relación que se tienen con la mierda, creo que incluso sigue siendo un tema bastante tabú. Digo, en los medios de comunicación es muy común que ya se hable como de sexo, de pornografía, de violencia, pero no de la parafilia. Nadie, o casi nadie, pero casi nadie quiere hablar de parafilias o de la mierda. O sea, y ni siquiera como una parafilia es como, ok, que sea algo muy tradicional de, oye, que llegue con una amistad y diga, oye, ¿qué crees? Pues estoy cagando color verde. Yo te voy a poner un ejemplo que me pasó a mí. Yo tengo un relato que se llama el hombre polla, en el que yo cambio la dinámica del vampiro. El vampiro supuestamente chupa la sangre porque la sangre es el alma. Entonces, para mí el alma reside en los aparatos reproductores. Entonces lo que chupa es el semen, el vampiro. Entonces el vampiro es un anciano que a través del culo absorbe el semen y aumenta su poder, transformando a su víctima en una persona con forma de polla gigante. Y, totalmente. Y mi amigo le dio arcadas a ese propio relato. Decía, es desagradable, pero ¿por qué hay una relación desagradable con ellos? Porque no han forzado. Totalmente. Y porque tampoco es como que estemos hablando de cosas como tan extrañas, ¿no? O sea, todo mundo tiene sangre, todo mundo tiene mierda, todo mundo tiene semen. Bueno, los hombres, biológicamente hablando. Entonces tampoco es como que sean sustancias como tan ajenas a tu día a día. O sea, diario, quiero pensar que la mayoría de las personas diario les toca ver su propia mierda, ¿no? Y la ves porque te fijas como instinto natural, la tienes que observar para ver si estás defecando de manera sana, para ver que todo cool, todo chido, todo ok. No has cagado sangre, ni has cagado verde, ni nada raro. Ajá, o que no está demasiado aguada o demasiado dura. Eso es muy importante. Entonces, me llama mucho la atención que hay parejas que pueden llevar, no sé, 30, 40 años de relación y se conocen físicamente en su totalidad, ¿no? Se han visto todas sus partes, se han bañado juntos, pero jamás se han visto a su pareja haciendo pipí o popó. Se termina siendo como
porque eso termina siendo tan íntimo. Y justo hay una escena de Buñuel que se me hace muy interesante en una de sus películas, donde hace también una inversión de ciertos papeles. Es en... déjalo busco, pero ya es de su etapa francesa. No me acuerdo si es la Vía Láctea, creo que no. Vale, Porque no sé. la del atentado. Uh-huh. Bueno, es una escena pequeña en el que hace una inversión entre los rituales de la comida y los de ir al baño. Entonces muestra como un departamento muy burgués, de lujo, donde se juntan personas adineradas y como muy educadas de los años 70. Entonces llegan y se sientan a la mesa, y en la mesa, en vez de haber sillas, hay inodoros, hay WC, entonces se sientan todos a cagar. Entonces ahí los rituales consisten en, de manera pública, juntarnos para defecar, como lo hacían de alguna manera los romanos, que se hacía la política. Sí, totalmente. Y para ellos tenían un cuarto de la vergüenza, que era el equivalente al baño, para comer. Entonces decían, ahorita vengo, voy a este cuarto. Entonces se metía al cuarto y ahí había otra mesita, entonces sacaba la comida y comencé a comer de manera solitaria y como si fuera un acto muy, muy, muy vergonzoso. Cosa que es lo que pasa con el baño, ¿no? Entonces, ¿por qué este inicio de la comida es público y se festeja y nos reunimos para comer? ¿Y por qué cuando termina esa misma comida saliendo del ano nos escondemos, ¿no? Porque termina siendo como algo, pues muy, muy, muy púdico, un acto vergonzoso, como si nadie lo hiciera. Porque la sociedad romana, al haber un fuerte saneamiento en las calles y demás, los excrementos y la orina no se veía como algo tan asqueroso, pero durante la Edad Media, al perderse la cultura del saneamiento y relacionarse las enfermedades físicas con los excrementos y con la orina, con la peste, ajá, siendo realmente origen de la falta de higiene, producto de una sociedad que no daba importancia a ello, culpaban a los propios excrementos y a la orina de hacer la parte infecciosa. Sí, cómo termina siendo como esta idea de lo sanitario, también una forma de cierto control político, ¿no? Cómo se termina privatizando el mismo ano, o sea, creo que termina siendo como, ok, antes nuestro ano era público, ahora es totalmente privado, como el capitalismo. Entonces no solamente tú o tu pareja pueden ver tu ano, y cuando vas al baño tienes que hacerlo de manera privada, nadie tiene que saber la existencia de tu ano. Y yo lo que termino viendo también es que justo hay una relación entre la mierda, el ano y la muerte. Para mí el tracto digestivo, bueno, entra la comida justo por el sistema digestivo, pasa por los intestinos, y para mí las cloacas terminan siendo una extensión de eso, ¿no? O sea, la mierda sale de nosotros, cae en la taza y luego se va por el WC cuando le jalamos. Entonces para mí la mierda es como el cadáver, ¿no? Es aquello que viene de algo vivo, pero está muerto. Entonces es este desecho como orgánico, y le jalamos y deja de existir. Entonces para mí representa el subconsciente, ¿no? Todo aquello que está en la cloaca es el subconsciente, donde se esconden aquellos monstruos, todo aquello que no queremos ver, donde incluso Pennywise vive en las cloacas, ¿no? Ahí donde se esconden nuestros demonios. Entonces me gusta ver que la misma idea de la muerte sigue siendo como un tema tabú, y ahí es donde se relaciona realmente la aberración que hay socialmente hacia los fluidos y desechos del cuerpo, ¿no? Que se relacionan más bien con la muerte. Y bueno, al final todo detonó de un paseo justo con mi perro, porque pues seguramente has visto la relación que tienen los perros con la mierda, es fascinante, ¿no? O sea, llega un perro a orinar en un lugar y es como, te jalan para ir ahí, es de, güey, quiero leer la información de este güey, hay una caca ahí, quiero ver. Entonces, yo hasta cierto punto voy a ser tendida de, wow, es esta libertad y esta ansiedad que tiene un perro por relacionarse con alguien más a través de los fluidos, y cómo nosotros lo vemos como algo tan aberrante, ¿no? Algo muy privado. Y pues sí, para mí es como todo este lado oscuro, como del subconsciente, la muerte, los demonios. Y entonces trato de hacer como esa relación en esta serie en Vapor de Cleveland, y también hago una relación con la transmutación de la materia en la alquimia, ¿no? Como la mierda, el nigredo, se
se transmuta en oro, ¿no? Simbólicamente hablando. Entonces trato de hacer una relación similar en estos baños, porque las pinturas, la mayoría están escenificados como en espacios estrechos como el baño, y ahí esta relación con la mierda sin estar tal cual presente la mierda. Trato de no pintar la mierda, pero que se entienda simbólicamente. Entonces, bajo este proceso pictórico, trato de transmutar la mierda en oro, que al final para mí el oro es la orina, ¿no? La orina. Te iba a hacer una pregunta porque hay una cosa que he visto en tu obra y que también he visto en mi obra y en otros artistas, y es el cuarto de baño. ¿Tú cómo comprendes el cuarto de baño en tu obra? Porque yo lo comprendo como esa parte subconsciente, el lugar de intimidad donde tú te bañas, donde... ¿Cómo comprendes tú el cuarto de baño en tu obra? Totalmente de acuerdo. Yo creo que en los baños es donde hay la posibilidad. Yo lo veo como una heterotopía. Partiendo como un poco retomando como esta idea de Michel Foucault, de estos espacios donde donde se aíslan ciertas poblaciones y donde son posibles acciones que fuera de ellos no son posibles. Entonces yo creo que el baño sirve como una heterotopía porque es donde nos podemos comportar, no diría que de manera auténtica, pero sale un comportamiento que no tenemos con otras personas y en otros estados. Y ahí sí creo que al ser un cuarto encerrado, da la posibilidad de sacar ciertas partes del subconsciente, ¿no? Entonces para mí terminan siendo como lugares extraños, ¿no? Entonces trato de representar en estos baños trato de saturarlos con muchos elementos descontextualizados, elementos infantiles por esta raíz que te digo de la etapa anal en los niños. ¿La cinta policial? ¿De qué viene? La cinta policial, pues al final tiene que ver con lo prohibido, ¿no? Con lo que es peligroso. Tanto en el mundo como real, en el que me veo inmerso, como una cinta policial, tiene que ver como con la violencia o con alguna catástrofe o tragedia que ha pasado, como creo que también envuelve como todos estos elementos que desde lo social están prohibidos, ¿no? Como el tabú, como lo que es la misma mierda, lo que es la misma muerte. Entonces trato como de sí, está rodeando como estos elementos prohibidos, pero trato desde la composición de la imagen, trato de que estén siempre las cintas o muy tensadas o en ciertas partes muy tensadas y luego como colgadas, ¿no? Como muy relajadas. Entonces que haya como una saturación de estas cintas y que estén como, pues sí, como si fuera una telaraña de alguna manera. La telaraña de las que hablaba Foucault, el sistema, una gran telaraña en la que se van prendiendo los distintos poderes. Porque es que una relación de opresión desde el adulto al niño, del niño a la madre, siempre una relación de poder que se acaba convirtiendo en opresiva por naturaleza humana. Sí, totalmente. Y también hay una relación con esta idea de la telaraña y de la araña con la relación porque en general toda mi obra, ya de manera muy, muy personal, parte de mi relación con mi madre. Entonces, para mí también la telaraña es la relación que tengo con mi mamá. Mi mamá, pues bueno, hablando con mi terapeuta, ella la definiría como una madre araña que trata de envolverme con su telaraña como para controlarme, dominarme, es su forma de demostrar amor. Entonces también como que esta cinta al parecer como un entramado de telarañas, pues también tiene que ver simbólicamente con esta madre araña. Eso era lo que hablaba Pink Floyd en The Wall, esa figura materna justo que representaba ese total poder. Sí, como de mis inseguridades vienen por mi madre, o sea, a mi pareja la verá con buenos ojos mi madre, es muy importante como su opinión. De hecho, acabo de tener justo desde el cine una gran acercamiento a este tipo de relación con mi madre. No sé si has visto la última película, bueno, aquí en México acaba de salir, de Ari Aster, la de Bao tiene miedo. La he escuchado, pero no la he visto. Vi la anterior. Yo la vi la anterior. Esta acaba de salir, yo la vi antier en el cine y habla justo el protagonista de la relación que tiene con esta madre, y obviamente es una madre araña, ¿no? Es esta madre que controladora, que genera mucha inseguridad en el hijo. Sí, el mito de Edipo, pues también muy recomendable. Es de las pocas veces que me ha generado una película un ataque de ansiedad. ¿Sí? Y me dio ahí en el cine. Sí. A mí me dio con La montaña sagrada.
Uy, sí, sí, de Jodorowsky. Me dio un Sí, brapeazo de crisis existencial porque yo la vi con 15 años. Y cuando la terminé me di cuenta de que la existencia era algo tan efímero y tan absurdo. sí, 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 pero creo que es de esos ataques de pánico que terminan siendo catárticos, que agradezco a cierto punto haberlos experimentado, porque sí, también Montaña Sagrada también me tocó como a los 15 años, y sí es como este gran shock, y bueno, ese Jodorowsky Me está muy encantaría tenerlo en loquito. este programa, Jodorowsky, que es No, alguien que debería de conseguir. Es uno de mis grandes sueños tenerlo. sí, 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 totalmente de acuerdo. Y bueno, por ejemplo, Montaña Sagrada también es raro, también fue grabada, creo que la mitad de la película en México y la otra mitad creo que ya fue en Francia porque se tuvo que ir porque la amenazaron de muerte, justo el gobierno, los halcones. Entonces, pues sí, otro referente como la relación con la muerte. Pues bueno, te quería hacer dos últimas preguntas. Una es si ha utilizado para alcanzar tu obra el estado alterado de conciencia. No, realmente no. Fíjate que tengo una relación bien extraña bueno, es que puede ir como, es muy amplio el estado alterado de conciencia, pero en específico con drogas, no. Drogas, no bebo alcohol, nunca me ha gustado el alcohol, tampoco fumo tabaco, marihuana no me gusta, la he consumido muy pocas veces en mi vida, incluso la he consumido de manera incidental, ¿no? Así de comerme una galleta, un brownie O de beberla. marihuana. Ajá, y cuando me doy cuenta ya llevo a la mitad y tenía marihuana. Pero, por ejemplo, otro tipo de sustancias que he consumido, pero siempre ha sido como de manera como Artística. muy extraña. Ni siquiera artística, como más bien de manera muy separada. Yo creo que tiene como unos 2 años que no consumo nada y cuando lo llegaba a consumir era tal vez LSD una vez al año, no pasaba de ahí porque también me gustaba como disfrutar este tipo de experiencias. Pero digamos, nunca he tenido como un acercamiento a mi obra en un estado alterado de conciencia, tal cual por una sustancia. O sea, no es como esta idea de o estar bebiendo o estar fumando o meterme algo para poder pintar, no. De hecho, siento que el estar en un estado alterado no me permitiría pintar de la manera que yo me En la que siento pinta. cómodo, porque sí, siento que tengo que estar como demasiado concentrado, por un lado, y digamos, siento que es como un estado muy similar a la de un cirujano, ¿no? Entonces tiene que haber como cierta Sí, un precisión, estado de cierta claridad. conciencia puro. Ujú. Y por otro lado, pues también como en específico con drogas que tienden a deprimir el sistema nervioso, pues totalmente no somos compatibles porque yo tiendo a la depresión. Entonces, pues sí, para mí no. Entonces creo que con la única sustancia que me he sentido en general cómodo, no para hacer arte, es con el LSD. Eh, y digamos, más allá de eso, como digamos en estados alterados, más allá de utilizar una sustancia externa, creo que sí me ha pasado, ¿no? O sea, he estado como en ciertos acercamientos como a la Una desrealización, pregunta. Me gustaría que despersonalización. hablase de tu proyecto México Bárbaro. Ok, sí, justo México Bárbaro, parte de la gestión de administración de la violencia en México. Eh, como te había comentado, utilizo este término de capitalismo gore, que es de Sayak Valencia. Eh, y bueno, trato de hablar un poco en torno a la forma en la que se utiliza el cuerpo como mercancía, cómo se administra, cómo hay un excedente de violencia, más allá como del utilitario en el contexto actual. Siempre hay como eh, una relación con el cuerpo como si fuera una película gore, ¿no? Con un excedente de sangre, un excedente de violencia, eh, en la que, de acuerdo como a las prácticas, hasta cierto punto estéticas, si pueda definir, es raro porque muchas de las narcoejecuciones de repente parecerían una instalación, terminan siendo muy performáticas porque tienen un simbolismo, De eh, miedo. tienen una carga estética, sí, van desde, bueno, digamos, cómo ejecutan a alguien, ¿no? Puede ser desde que lo disuelvan en ácido, y termina siendo también como términos simbólicos porque al,
a quien hacía eso fue un narcotraficante bastante famoso, se le conocía como el pozolero. El pozole en México es un platillo, es un caldo que tiene un origen prehispánico y bueno, dicen los mitos que este caldo estaba hecho con carne humana, ¿no? Que se hacía en específico con la carne de los adversarios, con carne de los españoles. Entonces era como un caldo y que sigue siendo muy famoso. Obviamente no se utiliza carne humana, se utiliza carne de cerdo, pero se hizo famoso este pozolero porque terminó disolviendo en ácido, no sé, como 50, 60 cadáveres para desaparecerlos. Otras prácticas como van desde El desmembramiento. la famosa corbata desmembramiento, la corbata colombiana, Ya. que muchas de estas prácticas son justo, ajá, como son heredadas de la narcocultura colombiana. Estamos colombianizados hasta cierto punto. Y bueno, la corbata colombiana que consiste en abrir la garganta del sujeto y sacar por ahí la lengua, ¿no? Y terminan colgado como si fuera Una corbata. una corbata. Es una corbata, ajá. O va desde que te corten el aparato reproductor, el pene y el cadáver se lo pongan dentro de la boca, ¿no? Siempre hay un simbolismo, el corte de manos, el que te saquen los ojos. Toda la muerte en México, bueno, desde el narco ha comenzado a tener un simbolismo, ha terminado teniendo como un aspecto estético. Hay formas de, ¿no? Desde un cuerpo colgado en un puente peatonal es muy distinto a que encuentren tu cabeza dentro de una hielera. Siempre hay como estos elementos y por lo mismo, justo partiendo de esto que hablaba del accionismo vienes, de cómo la violencia real puede convertirse en arte, no veía tan descabellado hasta cierto punto que tal vez a 50, 60 años, este tipo de actos performáticos, de actos de instalación, porque hasta cierto punto terminan teniendo como los narcomensajes, hay elementos ahí puestos, puede haber un instrumento musical, pues pueden ser considerados también de manera un poco maquiavélica como una expresión artística, ¿no? O sea, tiene tal cual todos los Tiene su elementos, naturaleza solamente artística, falta. aunque sea una naturaleza artística cruel, que es infundir el miedo en la población. Ujú, Es como el totalmente, arte nazi. totalmente, total. Ujú, sí, 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 sí. Y cómo se ha utilizado siempre el arte como un medio político, ¿no? Para dar ciertos discursos políticos, ya hablaba de eso Walter Benjamin, y en este caso no lo veo tan separado de eso. Entonces, justo como estas maneras de ejecución extraordinarias, porque no es lo mismo que te disparen en la cabeza para ejecutarte de manera rápida, a que te disparen en la cara, o que a una mujer le corten los senos, la torturen, la violen. Siempre como estos O la excedentes se me hacían cosificación. como... Uh-huh. Sí, sí, te termina siendo un objeto. Entonces, pues estas maneras raras de ejecución de un excedente de violencia fue lo que me llamó la atención y comencé a representarlos un poco en torno a estas formas de utilizar el cuerpo como mercancía. Entonces justo tomo temáticas como feminicidios, ya de hecho como carne de las narcoejecuciones, desapariciones, migración, incluso el trabajo forzado, ¿no? Y pues bueno, todo esto que hemos hablado como de la narcocultura en la que se ven inmersos también los niños, ¿no? Como los niños juegan a ser capos de la mafia, Los del niños narco, crecen con buchones, esa cultura del... ya instalada en su cerebro. Sí, 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 y no está, y primero inicia como una idealización y después terminan formando parte de, o sea, hay muchos niños narcos de 10 11 años que ya participan de manera activa en el narco, ¿no? Incluso hay también como ese lado oscuro de internet, ¿no? Hay ciertos sitios de internet que se dedican como a subir videos en torno a este tipo de ejecuciones y una de las más crueles que me tocó ver fue cómo dinamitaban a un niño, ¿no? Primero se ve un close-up de un niño llorando y luego se van alejando de él y tiene dinamita en el pecho y siguiente toma, o sea, como si fuera una película,
se ve el niño siendo NAF, dinamitado, puro y duro, lo explotado. que se llama cine NAF. Ujú, sí, 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 como el cinema es, ¿no? Totalmente, sí, así, tal cual que es el cine que es una muerte real, ¿no? En este caso, pues no tiene como fines tal cual como comerciales. Sí, bueno, es un tipo de cine, bueno, es que no diría que es cine, simplemente Yo son ya no videos lo que se considero suben a ni la red. arte porque es el sadismo sin ningún tipo de intención artística. Porque aunque tú representes lo mórbido, si tiene una intención intelectual, tiene justificación. Pero si es por el hecho de demostrar la violencia por mostrarla, no tiene ninguna finalidad. Pero era justo esto que hablaba, de si al final el arte debe tener un fin ético o moral. Entonces, pues significa que tú ves que sí debe tener como un fin ético, si simplemente es ser violento por ser violento. Yo lo que veo es que al final es una expresión cultural muy fea, horrible, y que está ahí presente, y alguien lo documenta y se sube a internet, y más allá de dominarlo como arte o no, eso tal vez la historia O con la lo guerra de hará, o Ucrania, no la sé si ha política. llegado hasta América Latina, pero aquí los vídeos de tortura y demás se ha vuelto algo muy popular. Los vídeos de soldados rusos torturando ucranianos, ucranianos torturando rusas. Yo he visto desde vídeos de cortes de testículos y demás, que es lo más habitual. Ujú. Que, es extraño, pero por ejemplo, ese tipo de videos de la guerra en Ucrania no son tan famosos en América Latina. Eh, no tanto como los del narco. Es raro porque si al final termina siendo algo mucho más similar al contexto que están viviendo, o sea, al final están del otro lado de Europa este suceso, y pues bueno, en las guerras es donde se detona como toda esta creatividad como en torno a la violencia, formas de ejecución, formas de torturar. Para eso creo que no hay tantos límites. Siempre se encuentran como nuevas maneras, y termina siendo raro porque esta realidad termina superando muchas veces el cinema, el cine gore, ¿no? El cine que tiene la fantasía en el excedente de sangre, estas formas de tratar el cuerpo, pues te das cuenta de que existen en la realidad, y que hay formas como mucho más pesadas y densas, y que, pues sí, el cinema gore termina viéndose muy suave hasta cierto punto. Termina siendo cómico, pero este tipo de ejecuciones, pues no, nada que ver. Es que yo creo que en la historia del arte ha habido una persecución hacia la violencia. Fíjate que ya se veía malamente que Caravaggio pintara prostitutas como si fueran la Virgen María. Siempre la provocación ha estado mal vista y se ha visto de sectores bajos. Pero creo que una de las cosas que hizo Baudelaire es mostrar que la marginalidad está hasta en los sectores más altos de la sociedad francesa. Sí, definitivamente. Pues al final, lo que hace un artista, hablando desde el... Yo veo en dos vertientes el realismo, ¿no? El realismo pictórico, que tal cual es pintar de manera técnicamente realista, pero pues lo que hacía justo Caravaggio era llevar el realismo a tal cual lo que es, ¿no? O sea, no te voy a idealizar una figura de un santo, de la figura de Cristo, de la Virgen, es tal cual como pues lo que está a mi alrededor, de mi contexto, ¿no? O sea, si a mi alrededor hay este tipo de personas, es lo que es, eso es realmente el realismo. Entonces, de alguna manera, a mí me ha sido como también muy importante esa visión desde la pintura. Yo me considero sí pintor realista desde lo técnico, pero también pintor realista desde mi contexto, aunque irónicamente muchas de las escenas parecerían fuera de la realidad, pero me gusta jugar siempre con elementos que están a mi alcance para hablar de situaciones que parecerían poco probables, pero que sí pueden pasar, ¿no? Va Pero es desde que la realidad los también es escenarios algo del baño. subconsciente. Sí, sí, al final es un constructo. Que es lo real dentro, porque la realidad es algo tan ambiguo. Porque ¿qué sabemos que es lo real? A lo mejor ese cuarto de baño que tú Sí, sí, pintas es lo real. sí, es al final la forma en que cada sujeto va construyendo sus realidades, y en conjunto se genera una metarealidad, ¿no? Pero sí, digamos, tratar de ligarlo siempre como un contexto histórico, de alguna manera, y sí, no alejarme desde este lado como subconsciente y simbólico. O sea, sí, sí, termina siendo como aparentemente dos espacios muy distintos, pero que terminan siendo lo mismo.
Bueno, para ir concluyendo, me gustaría que dieras tu alegato y que te dejo que digas lo que quiera la audiencia sobre el arte, sobre lo que tú quieras. Te dejo tu tiempo para que te explayes con el público diciéndole lo que quieras. Pues muchas gracias, Samuel. Pues Para eh, publicitar tus cosas, antes todas que tus... antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. Igualmente Creo que ha sido por como haber venido. de las entrevistas que he disfrutado más, la verdad. Y me entusiasma mucho que lleves el canal y desde esta perspectiva, y sobre todo que seas tan joven, ¿no? O sea, que vea como este entusiasmo y esta mirada como crítica a estos fenómenos sociales. Hay que Lo dejar un aprecio estudio para el en serio futuro, mucho. para que la historia no siempre la escriban los presidentes. Definitivamente, definitivamente. Y por otro lado, pues bueno, mi trabajo lo pueden encontrar en específico en Instagram, es donde estoy más activo. Estoy como Aniel-Fonseca, Aniel con H al principio. Aquí pondremos las redes sociales y todo y Este, lo... pues bueno, actualmente me encuentro exponiendo en la ciudad de Querétaro, en México. La exposición es una pequeña serie que hizo de 7 piezas. Se llama El discreto encanto de la burguesía, basada justo en la película de Buñuel y en varias de su filmografía. Y pues bueno, trato de hacer desde mi experiencia al llegar a Querétaro, porque es una sociedad bastante clasista, entonces me interesa la relación que generaba Buñuel entre la burguesía y la llamada servidumbre. Como siempre es una burguesía que se ve frustrada, que ve impedidas como satisfacer sus deseos. Entonces hago una reinterpretación como de estos aspectos en el cine de Buñuel y los aterricé en 7 piezas a modo de dibujo, en gran formato, con un poco de óleo. Entonces, pues bueno, yo sé que es complicado, digo, pero para el público queretano, pues está disponible. Y si no, justo en mis redes sociales está todo mi trabajo, ahí hay actualizaciones de todo lo que voy haciendo, de todos mis proyectos, en donde estoy exponiendo. Y pues bueno, aparentemente a finales del año hay un proyecto en España, yo creo que andaré por allá, por estas tierras, ¿no? en el sur. En el sur, entonces por Ajá, mi tierra. estaré en Mallorca, al parecer. Es muy probable, haciendo una residencia artística. Está como al 80% confirmado, pero pues yo espero que sí se pueda hacer. Estar por primera vez en España y qué mejor que realizando un proyecto artístico, una serie de pinturas en una residencia artística. Y pues bueno, agregar algo más. Eh, Desconfíen siempre de la imagen. Desconfíen de la imagen, pero aún más de la palabra. Traten de ser siempre como tener un punto de vista crítico, ser críticos con sus puntos de vista críticos, de cuestionar de dónde vienen como las raíces de ciertos pensamientos, opiniones y posturas que se tengan, ¿no? Eh, Estar como en constante mm, actualización de las formas, de sus propias formas de pensamiento. Estarlos cuestionando, digo que estén muy seguras de un posicionamiento social o político, artístico. eh, Después tal vez de 1 o 2 años es como, ok, sigo pensando esto mismo, ¿por qué lo pienso? Tratar de hacer incluso análisis desde una postura totalmente opuesta, ¿no? No ser estático. Porque, pues, totalmente, creo que es lo que hace más, es de lo que hace mucha falta a nivel social, pero también a nivel cultural. Y pues bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Igualmente. Eh, ha sido un gusto y pues ya me estará tocando consumir de manera mucho más activa lo que esté subiendo en el canal. Muy gracias. Pues nada, que esté subido, te digo, y cualquier artista que quiera venir a esta pequeña plataforma del underground está invitado.